necesitamos nosotros como hijos de Dios hacer aquí en la tierra antes de que Jesucristo regrese por nosotros? Tenemos que proclamar la palabra a las personas que no lo conocen. Pero pregunto yo, ¿ustedes lo conocen? ¿Qué necesito para yo entrar al cielo y no irme al infierno? Tienes que arrepentirte de tu vieja manera de vivir, de tus pecados, y convertirte a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo entregó su vida por nosotros para que nosotros, por medio de Él, podamos entrar al cielo. Porque Cristo derramó su sangre para que tú y yo no vayamos al infierno, sino que por medio de Él entremos al cielo. Y para yo recibirlo a Él y entrar al cielo, necesito arrepentirme y convertirme a Él, porque sin Él no puedo entrar al cielo. Fin, se acabó. ¿Quieres entrar al cielo? ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador? Ok, repite esta oración conmigo, cierra tus ojos, arrepiéntete y convierte. ¿Ya? Fin, suficiente. Suficiente. Eso es todo lo que se necesita. Porque hay gente que no te va a aguantar para y no te va a escuchar mucho. Hay gente que se te va a dormir y no te va a parar bola. No porque ellos no quieran, sino que detrás hay un mundo espiritual que se mueve, que el diablo no quiere que esas personas se conviertan a Jesús. Y va a poner muchas trabas, pero la palabra de Dios va a fluir y va a regarse por todas partes. Amén. Entonces, lo que ustedes me dijeron está bien, todo chévere y los entiendo, sí, no es lo mismo que me lo digan a mí, a que se lo digan a una persona ya conversando en confianza y que el tema fluye, lo sé. Pero si tienen la idea, el Señor obviamente los va a ir respaldando, porque dice la palabra de Dios que del hombre son las disposiciones del corazón, pero de la respuesta es de Dios mismo. Y que el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca en el momento que tú te encuentres delante o enfrente de una persona para hablarle de la palabra, predicarle de la palabra de Dios. Ahí entramos a la otra parte, que es a donde quería llegar. El asunto del testimonio. La gente, aunque no creas, te está viendo qué es lo que tú estás haciendo. Y si tú dices que eres cristiano y tú haces lo mismo que el resto hace, ¿qué imagen se van a llevar ellos de nosotros? ¿Qué es lo primero que van a decir? Y este no es hermanito. Y estos no son cristianos que predican y todo eso. Míralo, ahí está cantándose una de Yankee, una de Bad Bunny, una que se pega una biela por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es cuidar nuestro testimonio. El testimonio es muy importante. Y es que una de las características de un cristiano convertido a Jesucristo son las que vamos a ver a continuación en el libro de Efesios, que es lo que vamos a leer. El tema de la salvación es muy importante. Y yo creo que todos estamos 100% seguros de que entramos al cielo por Jesucristo y no por nuestros méritos. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Repito, Dios dice que nosotros somos salvos, es decir, entramos al cielo no por nuestros méritos, sino por su gracia, es decir, es un regalo inmerecido. Simplemente a Dios le plació regalarnos a nosotros la vida eterna. Nosotros entramos al cielo porque a Dios le plació regalarnos la vida eterna por medio de Cristo Jesús, no por nuestras obras o nuestros méritos. Porque está escrito y dice, somos salvos, ¿salvos de qué? Del infierno, obviamente. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo, porque Cristo entregó su vida por nosotros. Y esto no es de nosotros, dice, pues es un don de Dios. Y mira lo que dice el verso 9, no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso que nadie se gloríe? Lo que sí podría ser es que nadie se gloríe para que no diga, yo merezco entrar al cielo porque he sido una buena persona y no le hago nada malo a nadie. No, eso dice todo el mundo. Yo también lo decía cuando yo recién comenzaba, hasta que el Señor me enseñó en este verso. Todos llegamos así. Y dice que somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo. Supongamos que yo necesito ese aparato, me urge, ¿ya? Y resulta que yo le he hecho daño a tu hija, le he hecho tanto daño, me he burlado de ella,
Le he hecho cosas que tú me puedes a mí incluso odiar. He hecho, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas. Resulta que yo estoy postrado en una cama, en un hospital, y necesito un medicamento que me puede salvar la vida. Y tú me vas a ofrecer un medicamento a mí sin que yo me lo merezca porque yo le he hecho daño a tu hija. Y tú me vas a ofrecer un medicamento y para ofrecerme el medicamento tienes que vender ese teléfono que tú tienes en tu mano, que es tuyo. Y es el único que tú tienes. Pero tienes que despojarte de eso para salvar mi vida. Pregunto, yo le he hecho daño a tu hija. ¿Tú serías capaz de salvarme a mí la vida? ¿Cómo se llama eso? Gracia. Es eso lo que Dios hizo por usted, Denise, y por mí, y por todos los que estamos aquí, y por ti también. Ninguno merecemos entrar al cielo porque todos somos indignos. Usted y yo y toditos somos indignos. Pero ¿qué hizo Dios? En su amor, en su misericordia, se hizo carne y derramó su sangre en la cruz, entregó su vida en la cruz para que usted y yo y los que estamos aquí entremos al cielo gratis, sin que lo merezcamos. Eso es gracia. Sí, me hice entender. Ahora sí. Ahora sí te lo pruebo. Se devuelve. Ok, entonces, ¿cómo dice el texto? Vamos a leerlo para que se pueda entender ahora sí, con el ejemplo que puse ahorita, para que se pueda entender lo que dice el texto. Dice, porque por gracia, ya les expliqué qué es gracia, ¿verdad? Ok, porque por gracia somos salvos. Por medio, o sea, un intermedio de la fe. ¿En la fe en quién? En Jesús. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo. Y ahí viene el verso 9. Por ende, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si Dios le pregunta a usted o a mí, ¿por qué tú crees que mereces entrar al cielo y no al infierno? ¿Qué le responderíamos? Porque Jesús me regaló la vida eterna en la cruz. Punto. Eso es todo. No es por mis esfuerzos, no es por mis méritos, sino por Jesús. Ahí lo mencionó y lo confesó con su boca. Jesús. Aunque el diablo se pare de cabeza, aunque el diablo diga, ay, pero entonces tú hiciste esto en la tierra, mereces el infierno. No, Cristo ya pagó el precio en la cruz, derramó su sangre, lo que yo tenía que pagar en el infierno, Jesucristo lo pagó en la cruz, para que yo pueda entrar por medio de él al cielo gratis. Eso es todo. Ahora voy a la otra parte. ¿Sí quedó claro este ejemplo? Sí. Habiendo quedado claro el ejemplo que acabo de poner en este momento y conforme a lo que dice la palabra de Dios, no yo, sino la palabra de Dios, viene la segunda parte. Nosotros somos salvos por gracia, pero ahora viene la vida del nuevo creyente. ¿Cómo es la vida de un cristiano una vez que se ha convertido a Jesucristo? Porque si nosotros le preguntamos a las personas, ¿qué necesitas para entrar al cielo? Todo el mundo te va a decir que es porque somos buenas personas, etcétera. ¿Ok? Cuando tú les explicas que somos salvos por Cristo y no por obras, cambia la película y las personas se convierten a Jesús en teoría. Ahora vamos a la práctica. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 17? La nueva vida de un cristiano es la siguiente. Presten mucha atención. Tú no puedes decir que eres cristiano si vives contrario a lo que vamos a leer a continuación. Dice el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa eso? Este versículo que acabamos de leer que dice, esto les requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, es decir, las otras personas que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? Exactamente, son estas personas que dicen, yo sigo a Dios a mi manera. A mí nadie me va a decir cómo hacer las cosas. Mientras yo lo haga a mi manera, no pasa nada. Eso es pensar a tu propia manera. No estás pensando a la manera de Dios. ¿Y cómo piensa Dios? Lee su palabra, pues ahí te vas a dar cuenta de lo que Dios piensa. Y ahí tienes que hacer un equilibrio o un balance o una pesa entre lo que tú piensas y lo que Dios piensa.
lo que tú dices y lo que Dios dice en su palabra. Entonces, cuando tú vas a su palabra, te vas a dar cuenta que no es lo mismo que lo que tú piensas. Cuando tú vas a su palabra, te vas a dar cuenta que no es lo mismo lo que tú hablas. Entonces, una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que digo yo. Una cosa es lo que dice Dios y otra cosa es lo que dice mi mente. Y eran esas cosas las cuales yo hacía antes de convertirme a Jesús. Cuando a mí me hablaban de Jesús, ¿sabes lo que yo le decía a esta persona? No voy a dar el nombre de la persona, pero yo le decía a esta persona que me hablaban, mira, ¿sabes qué, pana? Yo respeto tu religión, tú respetas la mía. Con mi religión no te metas, mientras yo siga a Dios a mi manera, no pasa nada, yo no le hago nada malo a nadie, punto. Respetémonos tú y yo y ahí muere el asunto. Así les decía yo a la gente, hasta que me tocó. Y no me di cuenta de eso, sino hasta cuando fui a la palabra de Dios y me encontré con Jesucristo, y Jesucristo me enseñó este versículo que acabamos de leer y muchos tantos que dice que tú no puedes hacer las cosas a tu manera, sino a la manera de Dios. Porque si tú quieres entrar al cielo, tú tienes que hacer las cosas a la manera de Dios y no a la tuya. Y para tú hacer las cosas a la manera de Dios, tienes que oír la palabra de Dios, que es la Biblia. Porque si tú escuchas lo que tú crees, tu mente cree, tú no estás guiándote conforme a la Biblia, sino conforme a tu mente. ¿Y qué dice Efesios 5, 17? Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que ellos creen las cosas que ellos creen a su manera o como ellos quieren, porque así se lo enseñaron, no porque así lo investigaron. Y cuando tú lees te das cuenta, y ahí es cuando el Señor te cachetea. Y ahí es que lo que nosotros tenemos que hacer es el siguiente paso, es arrepentirnos y convertirnos. Amén. Porque la nueva vida de un cristiano no puede seguir siendo igual que la de una persona que vive sin Cristo. Y no es que nosotros nos creamos la gran cosa, no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que nosotros somos los más bacanes, no, sino que la palabra de Dios dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida y no podemos vivir como una persona que está viviendo sin Cristo en la muerte. Y nosotros tenemos que ver con misericordia a las personas y ayudarles y predicarles a que se conviertan. Si se convierten, bien; si no se convierten, bueno, déjalo al Señor que haga su obra, Él verá lo que hace con esa persona. Pero tú sigue orando y sigue predicando. Entonces, el versículo 17 dice, esto pues requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? Ahora sí, ¿me lo pueden decir? Mis propios pensamientos y no los pensamientos de Dios. Punto. Hago las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Punto. Eso es la vanidad de tu mente. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Vaya a la Biblia. Su palabra. Versículo 18. Vamos a leer de corrido el 17 y el 18 porque es una sola misma lo que está hablando aquí en este verso. Esto pues digo y requiero en el Señor, verso 17, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué significa el verso 18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. La palabra entenebrecido significa tinieblas. ¿Qué piensa Dios de las personas que andan en la vanidad de su mente? Que tienen el entendimiento lleno de tinieblas. Viven en oscuridad. Y al estar en oscuridad, no entienden, no ven, porque están en oscuridad. Tienen el corazón endurecido. Y eso pasa con las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Y cuando tú les enseñas la Biblia, ven ahí, y tú le dices a una persona, mira, el Señor dice, lo puedes leer, ¿qué tienes que hacer según el versículo 17? Tú como hija de Dios, ¿qué tienes que hacer? Léelo. Entonces, ¿qué tienes que hacer según ese versículo tú ahora, de aquí en adelante? Acercarte a Dios, porque aquí está hablando de personas que están alejadas de Dios. Esas personas que están alejadas de Dios son las personas que viven en la vanidad de su mente. Y porque están alejados de Dios y piensan a su propia manera de las cosas de Dios y no a la manera de la Biblia, están en
tinieblas. Entonces, estas personas, cuando tú les enseñas la palabra, aunque lean, no lo van a ver. Aunque se lo expliques, no lo van a entender. Aunque se lo des masticadito, no lo van a querer digerir. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Su corazón está endurecido. Y por eso hay personas, inclusive, de las cuales yo me sumo, porque yo era así antes, que a mí cuando me enseñaban los versículos acerca de la idolatría, que es abominación ante los ojos de Dios, de que yo coja esta imagen que está aquí en la pantalla, aquí enfrente de ustedes, y yo le prendo velitas, y yo le pido a esta imagen que interceda por mí ante Dios, y resulta que yo voy a la Biblia, y la Biblia dice que eso para Dios es abominación. Pero como yo no me he convertido a Jesús, sino que tengo en mi mente un pocotón de información religiosa, porque me lo enseñó mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, los abuelos de mi abuelo, y yo quiero seguir esa tradición para no romperla. Pero cuando vas a la Biblia te encuentras que es totalmente distinto. Pero como más me puede la mala costumbre, ¿qué es lo que yo digo para justificarme? No pasa nada malo. Es como que tú tengas la foto de tu mamita, no pasa nada. Y comienzas a meter excusas. En lugar de arrepentirte, comienzas a justificar tu pecado. Y comienzas a decir que prenderle velitas a la imagen y hablarle para que te haga el milagrito, eso está bien, pero Dios dice que eso está mal. Y yo te puedo enseñar el versículo textual que dice que esos muñecos tienen ojos y no ven, tienen orejas y no escuchan, tienen pies y no caminan, tienen manos y no palpan, etcétera, etcétera. Y dice, eso está en el libro de Salmos, igual a esos muñecos ciegos, sordos y mudos son las personas que confían en esos muñecos. Lo dice Dios textual. Y tú se lo enseñas a las personas, y las personas, ¿qué es lo que hacen? Empieza la justificación. No, pero igual Dios ve mi corazón, no pasa nada. Y comienzan, ¿no? Entonces ahí está, lo que yo pienso versus lo que Dios dice. Y ahí entra que si tú no haces lo que Dios dice y quieres seguir haciendo lo que tú crees, tú andas en la vanidad de tu mente y tu corazón está en tinieblas, porque aunque te lo muestre, no lo ves. Aunque te lo explique, no lo reconoces. ¿Cuántas personas el Señor no le ha mostrado aquí en el arca? Yo las he visto y no voy a dar nombres. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de la idolatría? Hace mucho tiempo atrás. El tema de la idolatría lo he hablado como 5 o 6 veces, creo. Estamos hablando que de las primeras veces que yo hablé, cuando las personas recién se conectaban por las redes sociales y todavía no nos congregábamos mucho aquí presencialmente. Las personas veían el texto, que es abominación ante los ojos de Dios. Y siguen haciendo lo mismo. Y se salían del grupo. Porque no les gustaba. Porque, ay, no, es que me ofende. Si tú de verdad conocieras a Jesús, te dieras cuenta cuántas veces Jesús ofendía con la palabra. En Salmo 115 está el tema que acabo de leer, yo acabo de hablar de tiene ojos y no ves, tienes oídos y no oyes. Lo pueden anotar y lo pueden ver en sus casas, Salmo 115. Pero hay personas que no les gusta, y es que tenemos que hablar la verdad aunque a las personas no les guste, porque la palabra de Dios siempre te va a incomodar, siempre te va a hincar. Porque, como siempre les he dicho, si yo les hablo bonito, si yo hablo lo que ustedes quieren escuchar, ¿qué quieren escuchar ustedes? Dios te ama, sí, pero estás en pecado. Igual Dios te ama, está contigo y Dios no se ha apartado de ti. Y no te preocupes, igual la bendición de Dios está sobre ti y el Señor va a prosperar tu negocio y etcétera, etcétera. Y es más, te hago llorar y te hago sacar moco si quieres. ¿Sirve de algo eso? No, porque lo único que estaría haciendo es tratar de tocar tus sentimientos y tus emociones, pero no te estoy predicando la verdad de la palabra de Dios, porque Dios dice en su palabra que tú tienes que hablar como un atalaya y decirle a la gente lo que está bien y lo que está mal, porque si tú a la gente que está mal no le dices que eso está mal para que se conviertan, dice el Señor en el libro, si mal no recuerdo, en el libro de Jeremías, dice de Ezequiel, yo demandaré la sangre de ellos sobre ti, como cómplice. ¿Y saben lo que decía el profeta Ezequiel?
Señor, pero si yo les hablo y ellos no me escuchan, no importa, háblales. Y si no se convierten, háblales. Pero ¿y si no me quieren escuchar? Háblales. Y de eso me encargo yo. Pero tú no te quedes callado, habla. ¿Se conviertan o no? Ezequiel 3:18. Y este es un versículo que habla de los atalayas, no de los testigos de Jehová, por si acaso. Los testigos de Jehová se han adjudicado el término de atalaya y hacen atalayadas que hacen, pero nada que ver con el verdadero atalaya. En Ezequiel capítulo 3, versículo 17 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. ¿Qué es un atalaya? No es un testigo de Jehová ni su revista de los testigos de Jehová. Nada que ver. Esto es un atalaya. Dice, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Quieres que te hable bonito? Y acá Dios me dice que los amoneste. ¿Y qué dice? Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. No, es que hay que hablarles bonito porque después la gente se te va de la iglesia. Háblales la verdad aunque les duela. Verso 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y que sí o sí hay que hablarles. ¿Por qué? Porque tú no le dijiste la verdad. Esa persona se fue al infierno por tu culpa. ¿Por qué? Porque tú no le predicaste lo que tenías que predicar. Y lo que le pasó a él lo voy a demandar de tu mano. Juicio viene para ti. Aquí dice el verso 19. Si tú lo haces y esa persona no hace caso, volvámoslo a leer, lo que vamos a leer, Ya no sería tu culpa. ya no es tu culpa. Ya si esa persona se perdió el problema de esa persona, pero tú cumpliste. Entonces ya no tengo que volver a predicar. Si ya se murió, no, pues ya se murió. No. O sea, no. Sigue en su... Si tienes la oportunidad de predicarle, sigue predicándolo. Hasta que ella te diga, ¿sabes qué? Déjame en paz. Seguirá haciendo tu obligación. Siempre. Siempre. Aunque sea cerca. Aunque sea como la mula. 2 años. 2 años seguiste hablándole a pesar de que seguía terco. Pero sí le hablabas, igual, cuando se daba la oportunidad. Tampoco le daba apertura. No le dabas apertura. No le daba chiste. Ya, entonces aquí estamos viviendo un ejemplo claro. Ya, entonces, ¿qué hizo Dios? La utilizó a ella. Si a ti te pasaba algo, ella se salvaba, se libraba de tú. Claro. Pero ella siguió. Es su obligación. Producto de su insistencia, llegaste aquí. Porque te trajo obligado. Esa es otra. Yo sí me acuerdo cuando tú recién llegaste, te vino con el pechito inflado. Sí, me acuerdo. Se sentó adelante, estaba con la miradita así. Yo, ay, si yo me acuerdo, a mí me vas a decir, si yo te vi la cara, estaba pero como que, a mí no me vas a convencer, estaba como que, hasta que el señor, dale y dale, y solito le digo, mami, me gustó, lléveme. Ahí poco a poco, claro, porque no de la noche a la mañana, pasó un buen tiempo hasta que él ya, el señor lo fue ablandando. Claro, pero aquí tú me muestres en la cara que es así. Lógico, y personas como tú hay muchos. Y eso que esa vez vino con otros chicos por ahí que yo ni sabía que uno de esos era ateo, debe haber sabido, hubiera aprovechado, pero no sabía. Pero bueno, el Señor tenía su propósito y aquí está. Y aquí estamos. Y hoy, muchacho, ya sabemos que hasta se bautizó y todo, y Nayeli conoce del Señor ahora porque Dios utilizó a esta persona. Porque ella no hubiera escuchado todo lo que ha escuchado hasta ahorita, desde que se ha conectado hasta que está ahorita acá, si no hubiera sido por este antiguo rebelde. Y no hubiera sido, ella no hubiera llegado si él no hubiera llegado. Y él no hubiera llegado si ella no hubiera llegado y ella no hubiera sido terca e insistente con él.
Y ella no hubiera llegado así, a mi esposa no se le hubiera ocurrido hacer uno de esos dibujitos que hacen, que a mí no me gustan, pero a ella le gusta, y lo hace. Y un día ella lo vio y dijo, podemos ir, sí, vengan, vino, y aquí están. Esa publicidad que mi esposa hace, que publica, nos conectamos, ella es la que escribe en el WhatsApp, que les escribe, bueno, ayer les escribí yo, ¿no? No, ella es la que hace todo eso. La idea que Dios me dio fue este dibujo que está aquí. Pero el de ahí lo que ella hace, ella es la que hace esos videitos y toda la nota. Y mira, cosas que parecen insignificantes, Dios utiliza para llamar. Y así mismo llegó Yali, llegó el esposo, que él también, esta era otra pinta, yo me acuerdo cuando recién fue el tema del bautizo, ¿se acuerdan? No, me acuerdo que fue que me dijo, pero estaba como que no, pero no, ahí el Señor poco a poco hasta que él se lanzó. Cristian también. Y es que Dios trabaja así. Mira, aquí hay una señora, una chica, que ya les mencioné antes. Miren, yo no la conozco. La vi nomás una vez en el hospital, que se llama Araceli, y el Señor ha llegado, la palabra ha llegado allá. Ella no vive aquí, ha llegado en otra provincia incluso. Se ha conectado incluso a la hermana de Carmita, ella vive en Estados Unidos, la palabra llega a Estados Unidos. Etcétera, etcétera. Ahorita yo no sé si me estarán escuchando en el hospital, está conectada mi mami, obviamente me están escuchando en la habitación de ella. Y el mensaje está llegando allá. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Usar canales de bendición para poder ganar almas. Pero es tu obligación abrir tu boca porque Dios quiere hablar, pero tú no lo dejas porque cierras el pico. Y Dios quiere que abras el piquito para que salga la palabra. Eso es un atalaya. ¿Mande? Y eso es un atalaya. Y tienes que decirle a las personas, les guste o no les guste. Y advertirles. Entonces es obligatorio que tenemos que predicarle a las personas. Habrá gente que te escucha, habrá gente que no, habrá gente que se conecta, habrá gente que se va. Un día están, otro día no. Muchos son los llamados, dice Jesús, y pocos son los escogidos. Aquí no te preocupes de cuánta gente se te llene, preocúpate de la gente que sea escogida por Dios. Yo prefiero tener unos cuantos aquí, pero que esos entren al cielo porque entren, que tener un poco de gente que no sabe ni por qué entra al cielo. Preferible. Como dicen, es mejor calidad que cantidad. Y si hay cantidad, que también sean de calidad. Pero así, aunque no crean, ustedes dicen, bueno, el Señor me utiliza para llegar a las personas, pues utilizándome a mí hay gente que está con el corazón, el entendimiento entenebrecido. Entonces, volvemos al texto, dice el versículo 19 de Ezequiel capítulo 3. Pero si tú lo amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por la maldad, pero tú habrás librado tu alma. Verso 20. Estos son los cristianos que se apartan. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. O sea que todo lo que hiciste se borró. No vendrán a memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano. Verso 21. Pero si al justo lo amonestas para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. 2 en 1 se salvaron. Eso es un atalaya. Yo no te puedo decir, si tú estás haciendo algo mal, yo no te puedo decir, oye, mira, el Señor quiere hacer algo contigo, pero ven a mi iglesia y ahí ponen música chévere, ahí comemos, cuando es cumpleaños comemos, bien. Tú no puedes decirle eso a la gente. Tienes que hablar de la palabra. Tienes que decirles la verdad. Háblales, mientras tengas la oportunidad, predícales. Pero tú vive también la palabra, porque los que te están escuchando también te están viendo. Efesios, capítulo 4. Y es que la vida nuestra como cristianos tiene que ser totalmente distinta a lo que éramos antes. No podemos seguir viviendo igual. Todas estas personas que viven sin Jesús viven a su propia manera de pensar, y las personas que viven a su propia manera de pensar tienen estas características que son contrarias a la nuestra. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, o sea, separados de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Mira, los llama ignorantes, porque ignoran la verdad, y por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando ustedes están viendo videos y de repente salen unas sorpresas por ahí, ¿no? Sale una mujer ahí con el cuerpo y pues, eso es parte de la lascivia. Son personas que tienen una vida ajena a Dios, alejados de Dios, porque en las redes sociales muestran lo que tienen en su corazón. Y en su corazón hay la ausencia de algo que se llama Cristo Jesús. Y ellos y ellas, son los dos, por medio de su cuerpo o de la inmoralidad sexual o de la lascivia, tratan de buscar la aceptación de la sociedad porque sienten el rechazo, y porque se sienten rechazados buscan la aceptación, y esa aceptación es producto de un vacío que hay en su corazón, y ese vacío se llama falta de Jesús en su corazón. Necesitan a Jesús. Y hay personas que Dios las sacó de ese estilo de vida y hoy en día se han convertido al Señor y predican la palabra, y hay otros que no, porque así hay. Verso 20 dice, estas personas han perdido todo tipo de sensibilidad, es decir, que las cosas de Dios les da igual. Ya no sienten ese compungir del corazón. Pero dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le has oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuántos han sido enseñados por Jesús? ¿Cuántos le han oído? Dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué significa despójate de ese viejo hombre? Sácate de tu vida, saca eso que no sirve. Y dice el verso 23, y renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre creado según yo, no, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué tienes que hacer? Si tus panas se van de chupa, ¿tú qué tienes que hacer? Sacarte ese viejo hombre. Porque tú antes y yo también nos íbamos de chupa. Pegar una bielita por ahí y la selfie, la fotito. Si ellos lo hacen, tú ya no. ¿Por qué? Porque tú eres una nueva criatura en Cristo. Ya la vieja manera de vivir quedó atrás. Despójate de tu viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Y ahora vístete de Cristo. Y dice el versículo 24, y vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Verso 25, por lo cual desechen, ¿qué cosa? La mentira. Enójate, pero no peques. Y no se ponga el sol sobre tu enojo. No le des lugar al diablo. Mira, ¿es pecado enojarse o no? La Biblia dice, airaos, pero no peques. Enojarse no es malo. Lo malo es que producto del enojo, tú le falles a Dios y ofendas a una persona. Por ejemplo, producto de un enojo, yo te mando a la punta de un cuerno y te digo, esta hermana, que te vas a morir, por ejemplo, ¿no? Lo insulto, le falto el respeto, ahí ya estamos pecando. Y eso también pasa en las calles cuando tú vas manejando tu carro, y es que en la calle sale la gente, pero como loca, ¿no? Déjalo que pasen ya, que se maten ahí, güey, tanto el apuro que se quieren meter por aquí, se meten por acá y le coge la roja y nos vemos otra vez, la manita se les hace, tanto apuro y te alcanzamos. O sea, es hasta absurdo.
Y eso sucede porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los deseos de nuestra carne y no lo dominamos porque tenemos una ausencia de Cristo en nuestro corazón. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, las debilidades disminuyen y somos más fortalecidos en el espíritu y tenemos menos posibilidades de cometer un error y fallarle a Dios. Porque ya no somos como antes. Porque así somos. Somos seres humanos, pero con Cristo en nuestro corazón. Dominamos nuestros deseos de la carne. Antes que yo me pegaba el dedo chiquito en el pie. Típico, nosotros insultábamos. Y ahora, ¿qué hacemos? Damos gloria a Dios. Que no lo crean, uno se pega el dedo chiquito del pie, que es lo primero que hace. Alaba y glorifica el nombre de Dios. Antes nosotros nos quedábamos y nos amanecíamos chupando con nuestros panas. Ahora duramos 1 hora y media predicando la palabra de Dios y ya nos queremos ir a la casa. ¿Cuántas veces nos reunimos al mes? Solo 4. ¿Cuántas veces nos reunimos a la semana? 1 sola vez. Llevamos 1 hora aquí y ya nos queremos ir a la casa. Valoremos la palabra de Dios cuando antes nos amanecíamos chupando y perdiendo el tiempo en tonterías. Si ustedes vieran cómo Cristo predicaba en la antigüedad, ellos se amanecían predicando el evangelio. Se reunían 6 de la tarde y a las 6 de la mañana terminaban de predicar. ¿No me creen? En la Biblia hay una escena donde Pablo está predicando y está uno de los hermanos que se están durmiendo ahí sentados en la silla y por quedarse ruco se fue abajo porque estaba en el balcón, se fue de arriba abajo, se mató ese tipo. ¿Qué hizo Dios? El apóstol Pablo bajó y el Señor en su misericordia, bueno, ahí lo resucitó. Y siguieron predicando la palabra de Dios. Cuando estamos enamorados, sí. Cuando tú estás enamorado, ya se está haciendo tarde, no, mi novia se va, mi novio se va. Ya quiero que sea el otro día para irnos. Cuando se trata de Cristo, de Dios y de la iglesia, ¿por qué no actuamos de la misma manera? Si se supone que Dios es el primero en nuestras vidas, debería ser al revés. Entonces, para ir terminando, dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo, porque donde tú le das la oportunidad al diablo, en la mínima, ese tipo te hace pedazos. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna, ahí están los bocas sucias, ¿no? Uy, los que les gustan decir malas palabras, hijo de tal, y aquí está. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Cuántas malas palabras tienen que salir de tu boca? Ni una. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ojo a esto, por favor. Este versículo te lo tienes que pegar si con un tatuín, yo no sé, pero póntelo ahí que no se te olvide nunca. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque cuando tú comienzas a pecar y tú comienzas a fallarle a Dios, tú entristeces el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios no puede ser entristecido, porque cuando Cristo venga por ti y por mí, lo primero que va a haber es el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Y si tú no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, te fregaste. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítense de ustedes toda amargura. Esa gente que anda toda brava, toda que como que la vida le apesta, todo le molesta. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, estas cosas van muriendo de nosotros. Porque yo también era así, y muchos éramos así. Cuando venimos a Cristo, esto va muriendo, porque nos despojamos del viejo hombre. 31. Quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, y toda maledicencia y toda malicia. Quítate eso de ti. No puede estar dentro de ti. No debe ni puede. Verso 32. Antes, sean benignos unos con otros y misericordiosos unos con otros, perdonándose unos con otros, como Dios también te perdonó a ti en Cristo Jesús. Es que yo no puedo perdonar a esa persona porque tú no sabes lo que esa persona me hizo a mí.
Siempre se los he dicho, es verdad, yo no sé lo que esa persona te ha hecho a ti, pero lo que yo sí sé es lo que tú y yo le hicimos a Cristo. Lo crucificamos en la cruz por culpa de nuestros pecados y aún así Él nos perdonó sin que lo merezcamos. ¿Acaso no tienes que hacer tú también lo mismo con tu prójimo? Si Dios te perdonó a ti, ¿quién eres tú para no perdonar al que te ha ofendido? Si nosotros lo ofendimos a Dios, al punto de que incluso matamos a Jesús con nuestros pecados. Y así continúa el capítulo 5. Sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mucha atención a esto. Jóvenes, chicos, ustedes los que tienen novios, novias, los que no se han casado, los que están por el internet, por favor, fíjense lo que dice la palabra. Verso 3. Pero fornicación. ¿Qué es la fornicación? Relaciones sexuales antes del matrimonio. Ojo, dice, fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a los santos. Mira, si ustedes todavía no están casados, que de tu boca no salga ni una sola palabra relacionada a la fornicación. Si ustedes son novios, enamorados, eviten estar los dos solitos en lugares oscuros. No confíen en su carne. Miren que se los digo. No confíen en su carne. Manito por aquí, manito por acá. Primero anillo en mano. No le abras puertas al enemigo. Casados, no estén a solas con mujeres, ni mujeres con varones. Si usted va a estar con una mujer, que su esposa esté ahí al lado. Si usted mujer va a estar con un varón, que el esposo esté ahí al lado. No confíen en su carne, porque la carne es carne. La Biblia dice, huye de la fornicación, no dice enfréntala. Huye. Si dice huye, es por algo. ¿Cuántos pastores no han caído porque no se han cuidado de eso? Porque no se han cuidado, porque no pasa nada, yo igual ya moría, mi viejo hombre. No te confíes, evita. Lo que tú crees, a mí me gusta hablar la verdad porque es verdad. ¿Tú crees que al estar con tu novio o tu novia, un besito por aquí, besito por allá, no va a pasar nada? La carne pide, llama, porque así nos creó Dios, pero en su tiempo. Y esto, hay jóvenes que no les gusta, cállese, no diga eso, que después la otra no me deja tocar. Atalayas, te la dije, de verdad. Para tú amar a tu prójimo, a tu novia, a tu novio, a tu esposa, tienes que amar primero a Dios, porque si tú no respetas a Dios, mucho menos vas a respetar a tu esposa, a tu esposo, a tu novia, a tu novio. No respetas a Dios, mucho menos lo vas a respetar a Él. Y hablo para los dos, hombres y mujeres. Cuídense. Ahorita, peor que estamos viendo una generación que la inmoralidad es una presión que se vive. Es normal hoy en día, te lo venden en la televisión. Cuídense. Esposos, esposas, juntos. ¿Sí? Ajá. Ay, es que ahí hay excepciones, obviamente. No estoy 100%, hay sus excepciones. Por ejemplo, si se reúnen desde el colegio que no se han visto hace tiempo y no pasa nada, pero a ver, ya, un ratito, pero no es que tampoco te vas a coger y te vas a amanecer. Un ratito, ya. Pero que eso no sea una costumbre. Pero la mayoría de veces que siempre estés acompañado. Evita estar solo. ¿Ya? Y créanme que estando casados es peor la tentación. Peor la tentación. No crean que solteros no, es peor estando casados. El adulterio igual baila la conga ahí. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Así que, chicos, eviten estar solos. Todos. Así que cuídense mucho en eso. No jueguen, no coqueteen con el pecado. El pecado no perdona. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Y fuimos sellados. Te lo digo por experiencia. Por algo no llevo tantos años convertido en el cristianismo. Y por mi tontería de creerme el superpoderoso,
A mí me ha tocado fallarle al Señor por bobo, en otras cosas. ¿En cuáles? ¿Qué les importa? Eso es entre Dios y yo, punto. Pero esa mala experiencia me toca contarles para que ustedes corrijan. Que seguidita, ¿cuál falló? Entonces, volvemos al verso ya para ir terminando. Dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Verso 5. ¿Sabes esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, eso también es idolatría, mira, ¿a qué nivel lo pone? No solo la avaricia, son estas tres que estoy nombrando. Fornicario, inmundo o avaro, es idólatra. Tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, o sea, no van a entrar al reino de los cielos. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene el amor, el papito Dios y Él está contigo. No, por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencia. No seas partícipe con ellos, no participes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Por tanto, anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Entonces, el versículo 8 dice, no seas partícipe con ellos, porque en otro tiempo tú eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Por tanto, anda como hijo de luz. No puedes andar en tinieblas, porque en ti vive ¿quién? La luz. ¿La luz de quién? De Jesús. Así que si tú has caído en una de estas cosas que hemos visto, ahorita quiero que te arrepientas y le pidas perdón al Señor. Amargura, ira, malas palabras, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Te vas a pedir perdón al Señor y te vas a convertir de las tinieblas a la luz, a despojarte del viejo hombre para revestirte de Cristo. Amén. Ponte de pie. Cierra tus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios eterno, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza. El día de hoy nos has enseñado que como cristianos nosotros tenemos que tener una nueva vida en Cristo Jesús. No podemos vivir como antes. Tenemos que ser nuevas criaturas. Tenemos que vivir a tu manera, no a la nuestra. Tenemos que vivir a la manera de lo que tú estableces en tu palabra y no a la manera vana de pensar de nosotros. Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de los pecados que hemos cometido, sea cual sea el nombre: fornicación, adulterio, laxivia, malas palabras, maledicencias, si es que producto del enojo hemos pecado, etcétera, 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 Señor, si no hemos perdonado. Hoy tomamos la decisión de arrepentirnos y de perdonar también a aquellos que nos han hecho daño. Perdónanos, Señor, límpianos, purifícanos y santifícanos. No queremos entristecer tu Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. Límpianos por completo para estar santos y puros delante de ti. Santo es tu nombre, Señor. Hoy tomamos la decisión de hacer las cosas a tu manera y no a la manera nuestra. A la manera de tu palabra empezaremos a hacerlo y no a la manera vana nuestra de pensar. Perdónanos, Señor, y gracias por tu revelación. Bendito es tu nombre. Te entregamos nuestra vida, Señor Jesús, considerándote y declarándote con nuestra boca como nuestro único Señor y Salvador personal, como el Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Señor, cerramos este año 2022 crucificando y despojándonos de ese viejo hombre para empezar este año 2023, si así tú lo permites, con un nivel espiritual mayor, con un nivel de relación contigo mejorado, despojándonos del viejo hombre
y vistiéndonos de los deseos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre. Y ahora, Padre, te adoramos por medio de esta canción en agradecimiento a lo que nos has mostrado el día de hoy en tu palabra, por entregar tu vida por nosotros en la cruz, Señor Jesús, por salvarnos, restaurarnos. Bendito Dios Todopoderoso, te adoramos. Gracias, gracias Jesús. Ven pronto por nosotros. Algún día adoraremos juntos allá en el cielo, delante de tu presencia. Juntos, Señor, coreando a gran voz tu nombre. Gracias por entregar tu vida por nosotros. Gracias por salvarnos. Lo que podemos hacer nosotros es simplemente convertirnos, seguir tus pasos hasta que tú regreses por nosotros. Sigue preparándonos hasta que tu regreso suceda. Y las personas que aún no te conocen puedan conocerte, puedan convertirse, puedan seguir tus pasos también, Señor. Que no se identifiquen con una religión, sino que se identifiquen con la persona de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre. Santo es tu nombre. Entregamos este año 2022 en tus manos. Y desde ya entregamos también el año 2023 en tus manos, para que sea un año muy bendecido por ti, en nuestras vidas, en nuestros familiares, y en cada cosa que hagamos, y que no nos separemos jamás de tu presencia, no nos apartemos nunca de ti, Jesús, sino que crezcamos más en el Espíritu. Bendito es tu nombre. Líbranos del mal y del maligno, y llévanos con bien a nuestro lugar de destino. Santificado sea tu nombre, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.